Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Desde finales del año pasado, la economía del país entró en un proceso de desaceleración, en sintonía con lo que se espera a nivel global, donde incluso se habla de recesión. Sin embargo, en Colombia el panorama viene recargado, desde lo económico con una inflación que no cede, altas tasas de interés y una profunda volatilidad del dólar. Y en lo político, los debates y las tensiones alrededor de las reformas que ha planteado el gobierno, el futuro del sector minero energético, que es hoy por hoy uno de los principales generadores de recursos para el país, y hasta la gobernabilidad de la administración del presidente Gustavo Petro. La firma Aon y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, analizaron el desempeño macroeconómico del 2022, las perspectivas para este año, la actualidad sectorial de Colombia, Perú y Ecuador y los riesgos que se identifican en un documento que publicarán en los próximos días. Para entender cuál es la situación económica y las conclusiones del estudio, nos acompaña hoy la doctora Catalina Ceballos, jefe de consultoría de riesgos en Colombia, Perú y Ecuador de Aon. Le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Buenas tardes para todos. Arranquemos por las fáciles, arranquemos por un poco el panorama de lo que estamos viendo y realmente cuál es la expectativa que tienen ustedes en el comportamiento de la economía en Colombia para este año. Pues digamos que hemos notado que los diferentes sectores de la economía han iniciado una senda de recuperación después de haber sufrido las consecuencias de la pandemia. Es importante destacar que, bueno, yo les puedo hablar también de los tres países, como mencionaste ahorita, tenemos a cargo los países de Colombia, Venezuela y Ecuador. Aunque los 13 países que nosotros estudiamos vislumbran una economía en dirección de recuperación y crecimiento, nosotros estamos entrando en un periodo de desaceleración económica, donde empezamos a ver que riesgos como el riesgo político y el riesgo derivado de la incertidumbre causada por estos cambios regulatorios pueden empezar a afectar la operación de las empresas. Estos riesgos van a empezar a aumentar claramente su importancia, así también como el riesgo de la fluctuación de la tasa de cambio que podría ingresar en el mapa de riesgos de Colombia para 2023, teniendo en cuenta claramente pues, el comportamiento que ha tenido el peso colombiano frente a otras monedas de la región con una devaluación del 10%, un poquito más del 10%, como vemos reflejado en el informe que ustedes ya tienen conocimiento con corte al 2022. Doctora Catalina, permítame hacer una separación. Hablemos primero del tema económico y después miramos un poco esos riesgos que usted mencionó que me parecen muy en el punto de lo que podríamos estar analizando en Colombia. Hay un par de visiones alrededor de este proceso de desaceleración en el que arrancó Colombia. Algunos dicen que en diciembre ya se sintió muy fuerte y en enero todavía más. Pero hay dos visiones importantes. Una que dice, esto se distorsió, esta es una crisis muy profunda y vamos para una posible recesión. Y hay otros que dicen, no, hay que mirar que vamos a crecer muy poquito frente al año pasado, pero hay que tener en cuenta que el 2022 fue uno de los mejores años en materia de comportamiento de la economía. ¿Dónde está el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Bueno, digamos que el desempeño de la economía colombiana el año pasado pues, fue muy bueno. Sin embargo, recientemente pues, podemos empezar a asegurar que iniciamos un periodo de desaceleración económica. Específicamente nosotros podemos verlo en enero de este año, el 72% aproximadamente del comercio tuvo bajas iguales o inferiores a las registradas en enero del año pasado. También lo podemos ver en todos los temas asociados con el consumo de hogares, que cayó en un porcentaje importante en enero de este año también. Otro indicador que nosotros vemos que está en rojo, dijéramos por decirlo de alguna forma, viene por cuenta de la industria automotriz, que en el primer mes del año también tuvo una caída del 20% en las matrículas de los vehículos nuevos. Todo esto sin contar obviamente con que todo el tema que ya conocemos de la inflación, que llegó al 13.25 anual, que fue la más alta desde la crisis del 99, y pues claramente también por el lado de la tasa de cambio y la volatilidad y la desvalorización han sido pues los principales protagonistas, ¿no? Esto claramente pues deja el peso colombiano como una de las monedas emergentes más devaluadas y alcanzando casi un nivel máximo de 5.000 pesos, de casi 5.000 pesos. Entonces, con base en esto que les acabo de mencionar, pues podría ser razonable concluir que estamos en un periodo de contracción de la economía, de la actividad económica. Claramente esa disminución del consumo en los hogares y esa caída en las ventas de comercio son señales claras de que la economía no está creciendo a un ritmo fuerte. Además, obviamente, también de la disminución del número de matrículas que les está comentando ahorita de vehículos nuevos también sugiere que la demanda de bienes duraderos está disminuyendo.
y claramente pues este tema de la inflación y la volatilidad del tipo de cambio también pueden afectar negativamente la economía al reducir significativamente el poder adquisitivo de los consumidores y aumentar los costos de producción para las empresas. Entonces, digamos que haciendo como un resumen de todo esto, yo sí considero que estamos en un periodo de contracción de la economía y que podría ser pues necesario tomar medidas para poder estimularla, porque es evidente el proceso en el que estamos en este momento. Doctora Catalina, algunos hablan de una recesión en Colombia y si uno pasa pues de un crecimiento de 7,5 como el que fue en el 2022 a crecimientos entre el 0,2 que plantea el Banco de la República y algunos muy por encima, algo por encima del 1, 1,5 o incluso 2%, seguramente habrá trimestres en donde estaremos en recesión. La pregunta que le quiero hacer es, ¿vamos para una recesión profunda o vamos para un proceso de lo que llaman ustedes los expertos estanflación? Una inflación que se mantiene persistentemente alta, con muy bajo crecimiento y de pronto golpeado el empleo. Lo que yo sí considero es que todo esto que estamos viendo tiene pues unos efectos muy relevantes para las empresas y en términos de riesgos también es muy importante. Entonces, si quisiéramos verlo desde el lado un poquito como corporativo, que es el tema que nosotros manejamos un poco más en Aon, obviamente cuando una economía entra en un periodo de desaceleración, no me gustaría decir específicamente si es un tema de hiperinflación o de estanflación, pero sí es un periodo muy claro de desaceleración, las empresas como tal pueden enfrentar una serie de efectos negativos, ¿no? Entonces, digamos que aquí podemos empezar a ver que las empresas pueden empezar esa caída del consumo de los hogares de la que estábamos hablando ahorita y esa disminución en las ventas de comercio pueden afectar en gran medida la demanda de los productos y los servicios ofrecidos por las empresas, lo que claramente pues puede resultar en una disminución de las ventas y sus ingresos. Otra cosa que me parece pues muy importante que está relacionada y que puede tener una asociación directa con este periodo de desaceleración en el que estamos es que podemos tener, o las compañías, ¿no? Pueden tener mayor dificultad para obtener financiamiento. Claramente las empresas pueden tener esa dificultad debido a que básicamente los prestamistas pueden ser más cautelosos en otorgar ese dinero durante el ambiente económico incierto en el que estaríamos incurriendo en este momento. Y también podríamos empezar a evidenciar una reducción en los beneficios. La disminución, por ejemplo, de las ventas y de los ingresos puede resultar en esa reducción de beneficios, lo que podría afectar la capacidad de las compañías para invertir en su crecimiento y en su desarrollo. Entonces yo sí creo que estamos pues en un periodo de desaceleración que podría tener eventualmente unas consecuencias interesantes para las compañías que las tienen que llevar a tomar medidas para poder evitar impactos negativos para ellas. Usted lo mencionó hace unos minutos, doctora Catalina, ustedes le toman el pulso al sector corporativo, ustedes están ahí con ese termómetro tomándole el pulso permanentemente al sector corporativo. ¿Cuáles son los mayores riesgos que están viendo hoy los empresarios, particularmente en Colombia? Ellos sacan una encuesta cada 2 años, una que la última fue en el año 2021 y ahorita en octubre de este año vamos a volver a sacar la encuesta. La hacemos con todas las empresas de todos los sectores sobre los cuales nosotros tenemos operación. Y básicamente acá hemos encontrado pues 2 o 3 temas interesantes. El primero es relacionado con el tema del riesgo político y el riesgo regulatorio. Son 2 riesgos que si miramos, por ejemplo, los resultados de las encuestas en 2021 se encontraban en la posición 5ª y 8ª respectivamente. Muy probablemente ahorita cuando vayamos a correr la encuesta nuevamente en el 2023 vamos a ver que esos riesgos van a elevar su posición y seguramente van a estar dentro de los primeros riesgos de las compañías en Colombia. Y evidentemente también el riesgo de la fluctuación de la tasa de cambio también vemos y consideramos que es un riesgo que va a quedar incluido claramente dentro de los mapas de riesgos estratégicos de las compañías en Colombia. Un tema que ya pues como para contarles un poquito, y es obvio porque ya estamos saliendo de los efectos devastadores de la pandemia y demás, y es que el riesgo que nosotros teníamos incorporado dentro de las matrices de riesgos de las compañías, que era el riesgo de interrupción de negocios, asociado específicamente a ese tema de la pandemia, pues claramente va a empezar como a bajar esa posición en la que se encontraba en los años 2021 y 2020, pues por obvias razones. Entonces, esos son como los 3 riesgos principales que quería como comentarles, que tenemos en este momento como en la mira, porque claramente en el año 2023 van a empezar a materializar obviamente todas estas reformas que el gobierno ha mencionado últimamente, específicamente la tributaria y la de salud, ¿no? Que son pues las que tienen en este momento mayor implicación para las empresas.
Quería preguntarle precisamente por las reformas, doctora Catalina, y quería preguntarle por las dos que no mencionó, la laboral y la pensional. En la laboral, porque seguramente va a haber un peso adicional en los costos y en la manera en cómo se vienen desarrollando las relaciones entre trabajadores y empleadores, y en la pensional, porque el impacto que puede tener en los fondos de pensiones que irrigan pues recursos al mercado de valores, y muchas de las empresas están listadas en bolsa, pues también podrían afectar. ¿Ustedes han visto algo de ese escenario o los empresarios les han manifestado alguna preocupación en ese sentido? Estamos revisando particularmente las que están en este momento en boga, digamos que es la tributaria y la de salud. Estamos iniciando los exámenes y digamos como la aproximación directamente para esas otras reformas. Obviamente lo que tenemos que tener claro es que cualquier tipo de política nueva que se esté gestando desde el gobierno claramente va a generar una incertidumbre y una preocupación entre los inversores y las empresas, ¿no? Especialmente si se llegan a percibir como demasiado, que son reformas demasiado radicales o si afectan la estabilidad macroeconómica. Pero pues como te digo, en este momento estamos en el análisis de las principales que estamos evidenciando, que son la tributaria y la de salud. Ya yo creo que en los próximos meses tendremos una aproximación más cercana al tema de la reforma pensional. A pesar de que, digamos, la tasa de cambio podría de alguna manera favorecer, porque con un dólar a 5.000, uno vería desde afuera, y estoy poniéndome en los zapatos de un inversionista extranjero, la posibilidad de encontrar activos relativamente baratos en Colombia y que si tienen exposición a exportaciones podrían tener un beneficio interesante. A pesar de eso, ¿cree que todavía las inversiones no están tan consolidadas? Lo que hemos identificado claramente es que los inversionistas pueden tener una tendencia en disminuir su intención de invertir en este país, teniendo en cuenta que hay una alta incertidumbre, sobre todo regulatoria. No se sabe con claridad qué va a ocurrir con las reformas, cuáles van a ser como los impactos directamente de las reformas. Entonces, lo que estamos identificando es que hay muchas compañías que van a dejar de invertir en el país. Probablemente lo que, como tú mencionabas, es un incentivo interesante para ellos el tema de las tasas de la tasa de cambio y demás. Sin embargo, consideramos que esta incertidumbre y este riesgo político que en este momento está adquiriendo un poco más de importancia en el país que anteriormente, pues haga que se tengan que tomar, que no se deban tomar, digamos, como a la ligera las decisiones de inversión. Entonces sí consideramos que hay un riesgo importante respecto a las inversiones que puedan llegar al país de aquí en adelante. Usted mencionó hace unos minutos, doctora Catalina, tres grandes riesgos: el político, el regulatorio y el de la tasa de cambio. ¿Los empresarios han manifestado alguna preocupación por el tema de la tasa de interés, del crecimiento que ha tenido pues los bancos centrales tratando de atajar la inflación? Han venido subiendo la tasa de interés y en el caso de Colombia, desde septiembre del 2021 hasta enero de este año, pues han venido en un ritmo bastante acelerado de crecimiento. ¿A los empresarios les preocupa ese incremento de la tasa de interés? ¿Cómo lo están viendo ellos? Sí, digamos que acá hay un tema importante y es que precisamente ese aumento en las tasas de interés también ha generado una disminución en el consumo en los hogares. En el momento que se disminuye ese consumo en los hogares, pues claramente también se disminuyen las demandas de los hogares y eso hace que las compañías empiecen a mirar que va a haber una disminución en su producción como tal. Entonces sí es un tema que empieza a llamar la atención de los empresarios, sobre todo aquellos que hacen parte de industrias como las manufactureras, en donde están viendo claramente ese efecto, dijéramos, como desfavorable de la disminución o de la reducción de los consumos en los hogares en Colombia. Hablamos hace un momento, usted mencionó el tema de lo de la pandemia, de esas cicatrices que quedaron de la pandemia en materia de preocupaciones por el corte de suministros y lo que en su momento se conoció como el problema de los contenedores. ¿Eso todavía se mantiene o ya se ha venido superando? Es un tema que paulatinamente se ha venido superando. Digamos que a raíz de todo lo que pasó en China el año pasado, las compañías han tomado decisiones para evitar la matrización de riesgos asociados con la falla en la cadena de suministro. Desde ello hemos notado, por ejemplo, que nuestros clientes han optado por incrementar su interés o por implementar
planes de continuidad del negocio, por ejemplo, que hacen que las compañías estén o puedan dar respuesta de manera adecuada a cualquier problema que se genere ante la interrupción en la cadena de suministro. Entonces, en este momento, digamos que podemos mencionar que es un tema que está un poco más controlado que como estuvo el año pasado. Sin embargo, sigue siendo un tema importante y las compañías aún así siguen estando pues expuestas a este riesgo. Entonces, tenemos que ser un poquito más enfáticos en que las compañías sigan implementando acciones de mitigación para la materialización, para evitar la materialización de ese tipo de riesgos en sus operaciones. De pronto no alcanzó a estar en la encuesta que ustedes hicieron el año pasado, pero seguramente en la próxima encuesta lo podemos ver como un riesgo que se ha materializado y se ha vuelto más latente que en épocas anteriores, y es el tema de los ciberataques y los ataques digitales a las empresas y a las grandes corporaciones. ¿Qué tanta preocupación respiran hoy los empresarios alrededor de este tema? Sí, pues bueno, ese es un tema que cobra muchísima relevancia hoy en día en el país. Si nosotros nos ponemos a mirar, por ejemplo, los resultados, nuevamente tengo que volver a lo que nos muestra la encuesta hace 2 años. Este riesgo de ciberataques no aparecía ni siquiera en el top 10 de los riesgos principales de las industrias. Hoy en día, si ustedes ven esa encuesta a nivel global, el riesgo de ciberataques es el riesgo número 1 a nivel global, y no difiere mucho esa situación en Colombia. Hoy en día todas las compañías se están dando cuenta de los daños y de los impactos que pueden generar un ciberataque, cosa que antes no ocurría. Digamos que antes nadie pensaba en adquirir, por ejemplo, una póliza de cyber, precisamente por el costo que pudiera tener. Hoy en día estamos teniendo pues un aumento significativo en la adquisición de ese tipo de pólizas, y también estamos identificando el interés de las compañías por poder implementar acciones de mitigación de este tipo de riesgos, porque los efectos son muy nocivos y porque sobre todo las personas y las altas direcciones de las compañías ya están teniendo un poco más de conciencia sobre el impacto que puede tener un riesgo como estos incluso para su sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Porque hoy en día ese es un riesgo que se considera un riesgo estratégico y se encuentra dentro del mapa de riesgo estratégico de la mayoría de las compañías, no importa en cualquier industria que se encuentren. Estamos hablando que ustedes lo han visto, todo lo que ha ocurrido en las empresas del sector salud. Es un riesgo que puede afectar a cualquier tipo de industria en particular, no a una en particular. Entonces es un tema que sí vemos que está cobrando mucha relevancia hoy en día y sobre el cual las personas y las empresas están cobrando mucha más conciencia y están generando muchas acciones adicionales para evitar su materialización. Doctora Catalina, quisiera retomar un poco el inicio de nuestra conversación para ir cerrando esta entrevista. ¿Cuál va a ser el jalonador de la economía en un escenario en donde todos estamos coincidiendo con un profundo decrecimiento y una profunda desaceleración de la actividad económica este año? ¿Dónde va a estar materializado? ¿En el sector privado, en el sector público? ¿Cuál es el escenario que ustedes están viendo que nos podría dar la mano en materia de crecimiento este año? Bueno, lo que hemos visto básicamente, y seguramente muchas personas en el país lo han visto, y es que Colombia viene pues enfrentando retos para recuperar los niveles de producción de petróleo que se alcanzaron antes del 2020. Sin embargo, esos buenos precios del crudo en el 2021 y el 2022 nos permitirían pensar que este sector va a ser un sector que va a jalonar la recuperación de la economía, pues va a seguir generando recursos para el desarrollo de nuevas inversiones. Ustedes alcanzaron a ver obviamente este año los resultados financieros de Ecopetrol, y es una muestra fehaciente de que claramente ese es un sector que va a seguir jalonando los resultados de la economía. Adicionalmente también hemos hecho unas revisiones del sector manufacturero. Cuando analizamos la variación de la producción manufacturera en el año corrido, notamos un aumento de la producción real de más del 10%. En comparación con el año 2021. Eso básicamente se dio también a sectores relacionados con la elaboración de bebidas, confección de prendas de vestir y con la fabricación de papel y cartón. Hay otro tema importante también, y es en Colombia, de lo que hemos visto aquí en la corporación, en el caso colombiano puntualmente, las actividades de logística y transporte han registrado un aumento también importante para lo que fue el año pasado. Esperaríamos que este año haya un comportamiento similar. Básicamente esto se explica por el transporte terrestre y de tuberías, y por el transporte aéreo también en mayor medida. Ustedes saben que después de la pandemia pues se reactivó
bastante el tema del transporte aéreo y esto también ha jalonado en gran medida pues todas las actividades de logística y transporte, ¿no? Y también vemos que hay un jalonador importante y es el tema de la cartera también, que mostró un incremento importante el año pasado. Se mantuvo un alto ritmo de crecimiento en la cartera colombiana, jalonada pues básicamente por el crédito de consumo. Esto fue el año pasado, esperaríamos, obviamente este año es probable que no ocurra lo mismo. Pero básicamente, digamos, como para cerrar la pregunta, yo pensaría que el sector de manufactura, el sector de logística y transporte va a ser un sector muy jalonador, y obviamente todo lo que tiene que ver con el sector de hidrocarburos también seguirá siendo todavía en el 2023 un sector jalonador para la economía de Colombia. ¿Qué tanto se diferencia la situación de Colombia, ustedes que tienen una visión global, la situación de Colombia frente a otros países de la región o del mundo? ¿Qué tan lejos estamos del promedio de preocupación de nuestros empresarios frente a lo que están viendo los empresarios globales? Bueno, digamos que la tendencia es similar en los países de América Latina, sobre todo en los países de la región andina. No pasará lo mismo probablemente en otros países de América Latina como México, pero en lo que estamos viendo en los países de la región andina son comportamientos similares. Digamos que nosotros vimos pues cómo cerró el crecimiento de Colombia en el año 2022 y fue superior al crecimiento de países como Perú y Ecuador. Sin embargo, las preocupaciones siguen siendo las mismas. Entonces, teniendo en cuenta que la tasa de cambio de Colombia pues es una de las más devaluadas de América Latina, ¿no? Ya sabemos el comportamiento que ha tenido el peso colombiano frente a otras monedas de la región. Tenemos una devaluación del 10.8, entonces es un tema que realmente preocupa un poco más que en el resto de los países. Para finalizar, doctora Catalina, ¿cuál es la recomendación que le hacen ustedes a las empresas en estos momentos de desaceleración, de incertidumbre y de volatilidad? Lo que nosotros generalmente decimos a nuestros clientes es que ante estos escenarios o estos ambientes de alta incertidumbre y volatilidad, lo que tenemos que hacer pues básicamente es mantener la calma. No hay que tomar decisiones apresuradas, y lo que siempre nosotros hacemos desde la parte pues de consultoría de riesgos también es enfocar el mensaje en que debemos tener sistemas de riesgos mucho más robustos que nos permitan estar preparados ante la ocurrencia de eventos inciertos, ¿no? Esa es básicamente como la razón de ser de riesgos o de un sistema de gestión de riesgos, y es poder tener y hacer una gestión preventiva para evitar la ocurrencia de eventos. Otro tema que me parece pues muy importante y que nosotros siempre hacemos hincapié con nuestros clientes es que tienen que estar preparados pues para estas situaciones que no sabemos en qué momento puedan ocurrir. Las compañías en este momento tienen que tener fortalecidos sus planes de continuidad del negocio, sus sistemas de gestión de riesgos, como les decía ahorita, y que estemos en la capacidad de poder, ante el evento o ante la ocurrencia de un evento incierto que eventualmente pueda comprometer la sostenibilidad de alguna compañía, pues que tengamos, o que las compañías tengan esa capacidad de resiliencia, es decir, de poder no solamente sortear el evento que ocurrió, sino que puedan salir más fortalecidos de la crisis en caso de que se llegue a generar una crisis que nadie pues en este momento está diciendo que la tengamos, pero sí ante estos escenarios de desaceleración económica es importante que se tomen las medidas y que estemos preparados para eso. Muchísimas gracias por acompañarnos, y los invitamos a ustedes a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Muchas gracias, nos encontramos la próxima semana.